Vemos el siguiente ejercicio que en el enunciado menciona lo siguiente. Hallar el ángulo que forman entre sí los vectores a y b, sabiendo que entre ellos y la resultante de su suma se establece la siguiente relación. El módulo de a entre 4 es igual al módulo de b entre 8 y esto a su vez es igual al módulo de la resultante entre 4 raíz de 7 unidades. Bien, básicamente estos ejercicios están relacionados para hacer un análisis, es decir, hay que tener bastante cuidado al momento de resolver, sobre todo porque esto requiere de un análisis previo. Nos están diciendo que hallemos el ángulo alfa, que están formando tanto el vector a y el vector b, pero como condición nos dan estos datos de acá. Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el vector resultante. Lo que vamos a utilizar para este caso es el método del paralelogramo, es decir, de la siguiente forma. Trazamos una paralela hasta donde termina el vector b. Hacemos lo mismo con el vector b y justamente hasta esta intersección vamos a trazar la resultante de los vectores a y b. Y le llamaremos la resultante r, básicamente porque estamos acostumbrados a llamarle esa resultante. Bien, antes de poder emplear aquí la ley de coseno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver cada término a cuánto es equivalente y de acuerdo a eso lo vamos a comenzar a desarrollar. Observe, tenemos aquí una relación. En vez de poner vectorialmente como está acá, simplemente lo pongo de esta forma y a su módulo respectivo, a entre 4, esto va a ser igual a b entre 8. Entonces de aquí voy a despejar el valor de b, es decir, estoy tomando los dos primeros. b va a ser igual, este 8 pasa a multiplicar al valor de a, es decir, sería de esta forma, 8 veces a entre 4. Entonces ya acá sacamos una conclusión para el valor de b. El valor de b va a ser igual, 8 entre 4 viene a ser igual a 2 veces el valor de a. Esta sería una expresión que queríamos analizar. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente con la resultante. Fíjese entonces, la resultante también voy a analizar a este término de acá y con este último término, ya que nos dicen que son iguales. Entonces decimos, a va a ser sobre 4 y esto a su vez va a ser igual a r sobre 4 raíz de 7. Todos están dados en unidades obviamente. Entonces de aquí despejo r vendría a ser igual 4 raíz de 7 vas a multiplicar al valor de a, entonces sería de esta forma 4 raíz de 7 por a sobre 4. Simplificamos 4 y 4 acá, entonces vemos que la resultante o el módulo de la resultante viene a ser igual a raíz de 7 multiplicado por a. Observe que a no está dentro de la raíz, solamente el raíz de 7. Me voy a quedar con estas dos igualdades porque es importante para solucionar el ejercicio. Entonces observe, como les mencionaba, para poder hallar el ángulo vamos a tener que utilizar la ley de coseno y la ley de coseno consiste en lo siguiente. Tenemos que la resultante al cuadrado es igual a la suma de los módulos de los vectores elevado al cuadrado, es decir, el vector a, todo esto elevado al cuadrado, más el vector b, todo esto elevado al cuadrado, más, aquí estamos utilizando el signo positivo por una sencilla razón. Por ejemplo, si yo proyecto acá a este vector en esta dirección, fíjese que el ángulo que forman viene a ser el ángulo de acá, que viene a ser alfa. Y si ustedes observan acá, encerramos en un pequeño círculo, entonces se ha generado un signo positivo. Básicamente, si trabajamos con este ángulo, es que vamos a utilizar el signo positivo. Sin embargo, también se puede trabajar con este ángulo de acá. Y en este caso, observe, si yo encierro en un círculo, se ha generado un signo negativo. Eso quiere decir que en vez de utilizar el positivo, voy a utilizar el negativo, pero siempre y cuando estoy utilizando este ángulo. En este caso estamos trabajando con el ángulo alfa y por eso es que estamos utilizando el signo positivo. Entonces nuestra expresión quedará de esta forma. El doble producto del módulo del vector a multiplicado por el módulo del vector b y por el coseno del ángulo que ellos están formando, que en este caso viene a ser el ángulo alfa, que dicho sea de paso nos están pidiendo este ángulo de acá. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es simplemente reemplazar. Como ya sabemos que todos los módulos deben de ser positivos y en este caso hemos visto que la equivalencia vale estos términos de acá, entonces en vez de poner r simplemente reemplazo por su equivalente. Es decir, entre paréntesis pondremos los siguientes datos. El módulo de r viene a ser raíz de 7
multiplicado por a al cuadrado. Y esto va a ser igual. Este término lo dejamos tal y como está y si sacamos su módulo simplemente queda de esta forma. El término de a elevado al cuadrado más el término de b, pero b sabemos que viene a ser 2 veces a. Entonces sustituimos 2 veces a, todo este término elevado al cuadrado, más el doble producto. Acá dejamos el módulo de a y aquí reemplazamos, viene a ser 2 veces a. Y eso todavía por el coseno del ángulo alfa. Cuando yo elevo al cuadrado este término, la raíz con el cuadrado se va y simplemente me queda el término 7. Es decir, la ecuación quedaría de esta forma. 7 veces a elevado al cuadrado será igual. Aquí queda a al cuadrado, luego lo sumamos, más, hay que operar este término de acá. Esto sería 4a elevado al cuadrado, más 2 veces a por 2 veces a, esto viene a ser 4 veces a elevado al cuadrado. Y por el coseno del ángulo alfa. Muchas veces los estudiantes agarran y simplifican en forma directa, algo que no se debe hacer si uno no está seguro. Observe este término. Este término de acá con este término se suman. Esta de acá no. Es decir, 4a al cuadrado más a al cuadrado, eso vendría a ser 5. Entonces, en este lado de acá quedaría 7 veces a elevado al cuadrado. Y aquí habíamos visto que queda 5, pasa al otro lado restando. Y esto sería menos 5a elevado al cuadrado. Esto será igual a 4 veces a al cuadrado por coseno de alfa. Fíjense que este término está multiplicando. No puedo hacer lo mismo que he hecho en estos casos para estos dos términos. 7 menos 5a al cuadrado, esto viene a ser 2 veces a elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4 veces a elevado al cuadrado coseno del ángulo alfa. A continuación despejo el ángulo alfa en este espacio de acá y la ecuación me quedaría coseno de alfa será igual. Arriba queda 2 veces a elevado al cuadrado sobre 4 veces a elevado al cuadrado. Fíjense que los términos de a al cuadrado se van, mitad acá y mitad acá, entonces coseno del ángulo alfa, esto viene a ser igual a 1/2. Pero a mí me están pidiendo el ángulo alfa. Entonces observe lo siguiente, vamos a quedarnos con esta expresión y lo que vamos a hacer a continuación es resolver el coseno del ángulo alfa. Se puede hallar de dos formas, una haciendo uso de triángulos notables, es decir, como sabemos que el coseno de alfa es igual a 1/2, entonces este es un triángulo rectángulo muy conocido, cuyos lados son 1, 2, la hipotenusa y raíz de 3, el otro cateto. Coseno de alfa. Aquí podemos utilizar la memotecnia SOHCAHTOA de la siguiente forma. Fíjese, en nuestro caso vamos a utilizar la función coseno. Coseno viene a ser justamente el segundo término de acá. Entonces vamos a utilizar esta expresión de acá. Y observe, la función coseno, todavía no sabemos qué ángulo, vamos a poner acá. Es el cateto adyacente, ojo, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y esto va a ser igual. La hipotenusa la tenemos acá, que viene a ser este lado de acá, la hipotenusa. Entonces esto prácticamente quedaría así. 2 y tenemos el cateto adyacente. Entonces el ángulo debería ser el ángulo de acá. ¿Por qué? Porque si este fuese el ángulo, entonces es el que se le opone. Por ejemplo, si este ángulo de acá fuera alfa, se le opone 1, pero su adyacente sería raíz de 3. En este caso, el ángulo es alfa, se le opone raíz de 3 y el adyacente viene a ser igual a 1. Entonces aquí tenemos que vale 1. Entonces, ¿eso a qué ángulo corresponde? Como este es un triángulo notable,
al menor lado se le opone el menor ángulo. Esto corresponde a 30 grados. Y esto sería 60 grados. Y con eso demostramos de que el ángulo alfa viene a ser igual a 60 grados. Pero no es la única forma de resolver. Vamos a hacerle en esta partecita de acá. También puede trabajar con la misma función trigonométrica, pero no utilice triángulos notables, simplemente utilice la calculadora. Es decir, de acá despejamos, sabiendo de que coseno de alfa es igual a 1/2. Esto significa que es igual a 0.5. El siguiente paso sería despejar el ángulo alfa. Entonces alfa va a ser igual el arco cuyo coseno va a ser 0.5. Entonces de acá dice lo siguiente. Alfa será igual. Esto lo puede desarrollar con su calculadora. Presione la opción Shift. Busque la función inversa del coseno, es decir, coseno a la -1. Presione una sola vez. Escriba 0.5 y ponga igual. El ángulo debe salirle 60 grados. Es otra forma de resolver este tipo de ejercicios. Bien, en este caso sería la respuesta para este ejercicio.